Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srimad Bhagavatam, el Bhagavata Purana, canto 1, capítulo 5, las instrucciones de Narada a Vyasadeva acerca del Srimad Bhagavatam. Texto 1. Sutta Uvacha Atatam Sukam Asina Upasinam Brihach Charavaha Devarshi Praha Viprashim Vinapani Smayam Iva. Traducción. Sutta Goswami dijo: así pues el sabio entre los dioses, Narada, sentado cómodamente y aparentemente sonriendo, le habló al Rishi entre los brahmanas, Vedavyasa. Significado dado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Narada estaba sonriendo porque conocía muy bien al gran sabio Vedavyasa, así como también la causa de su decepción. Como él lo explicará gradualmente, la decepción de Vyasadeva se debía a la insuficiente presentación que éste hizo de la ciencia del servicio devocional. Narada conocía el defecto y la posición de Vyasa lo confirmaba. Texto 2. Narada Uvacha Parasharya Mahabhaga Vavatat Kachit Atmana Paritushati Sharira Atma Manasa Evacha. Traducción. Dirigiéndose a Vyasadeva, el hijo de Parashara, Narada le preguntó: ¿te satisface identificarte con el cuerpo o la mente como si estos fueran objetos de autorrealización? Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este fue un indicio que Narada le dio a Vyasadeva en relación con la causa de su profundo desánimo. Vyasadeva, como descendiente de Parashara, un sabio sumamente poderoso, tenía el privilegio de contar con un noble linaje, por lo cual no debía haber causas de desánimo para él. Siendo un gran hijo de un gran padre, no debía haber identificado el yo con el cuerpo o con la mente. Hombres ordinarios con un escaso acopio de conocimiento pueden identificar el cuerpo con el yo o la mente con el yo, pero Vyasadeva no debía haber hecho eso. No se puede ser alegre por naturaleza a menos que se esté situado, de hecho, en el estado de la autorrealización, el cual es trascendental al cuerpo y la mente materiales. Texto 3. Shikshnasitam susampamnam apite mahat advutam kritavam bharatam yastvam sarvartha parivrihhitam. Traducción. Tus preguntas fueron completas y tus estudios también se cumplieron a cabalidad, y no hay duda alguna de que has preparado una obra grande y maravillosa, el Mahabharata, que está colmada de toda clase de secuencias védicas elaboradamente explicadas. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Es indudable que la depresión de Vyasadeva no se debía a su carencia de suficiente conocimiento, pues en su época de estudiante había investigado de modo exhaustivo las escrituras védicas, lo cual dio como resultado que el Mahabharata se recopilara con la explicación completa de los Vedas. Texto 4. Shikshnasitam aditam cha Brahma yatat sanatanam Tatapi shochasi atmanam akritharta iva prabhu. Traducción. Tú has delineado por completo el tema del Brahman impersonal, así como también el conocimiento de que allí se deriva. ¿Por qué habrías de estar descorazonado o pesar de todo eso, creyendo que estás perdido, mi querido Prabhu? Significado dado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Vedanta Sutra o el Brahma Sutra que Sri Vyasadeva recopiló
es la deliberación completa acerca del aspecto impersonal del Absoluto, y se lo acepta como la exposición más excelsa del mundo. Abarca el tema de la eternidad y sus métodos son cultos, de manera que no puede haber ninguna duda acerca de la erudición trascendental de Vyasadeva. ¿Por qué entonces había de lamentarse? Texto 5. Vyasa uvacha. Asti eva me sarvam idam tvaya yoktam. Tatapinatma paritushyate me. Tam mulan avyaktam agadabodam. Prichamahe tuatma vavatma butam. Traducción. Shri Vyasadeva dijo: todo lo que has dicho de mí es completamente cierto. A pesar de todo eso, no estoy tranquilo. Por consiguiente, te pregunto cuál es la causa fundamental de mi insatisfacción, pues tú eres un hombre de conocimiento ilimitado, por ser el vástago de aquel Brahma que nace por sí solo, sin padre ni madres mundanos. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En el mundo material todos están absortos en la idea de identificar el cuerpo o la mente con el yo. Por eso todo conocimiento que se disemina en el mundo material o bien está relacionado con el cuerpo o con la mente y es la causa fundamental de todos los desánimos. Esto no siempre se detecta, aun a pesar de que uno sea el más grande y erudito estudioso del conocimiento materialista. Es bueno, por lo tanto, acercarse a una personalidad como Narada para resolver la causa fundamental de todos los desánimos. A continuación se explica por qué debe acudirse a Narada. Texto 6. Savaibhavam Veda Samasta Guhyam Upasito Yat Purusha Puruna Paravaresho Manasaiva Vishvam Shrishati Avatiyati Gunairasangaha. Traducción. Mi Señor, todo lo misterioso te es conocido, porque tú adoras al Creador y Destructor del mundo material y sustentador del mundo espiritual, la personalidad de Dios original, quien es trascendental las tres modalidades de la naturaleza material. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Una persona que está dedicada 100% al servicio del Señor es el emblema de todo el conocimiento. Semejante devoto del Señor, completamente perfecto en el desempeño del servicio devocional, también es perfecto en términos de las cualidades de la personalidad de Dios. Por ende, las perfecciones óctuples del poder místico Ashtasiddhi constituyen un mínimo de su opulencia divina. Un devoto como Narada puede actuar de una manera maravillosa mediante su perfección espiritual que todo individuo trate de alcanzar. Srila Narada es un ser viviente perfecto en un 100%, aunque no es igual a la personalidad de Dios. Texto 7. Tvam pariyatam arka ivatri lokim antas charo vayur ivatma shakshi paravare brahmani dharmato vratai snatasya me nyunam alam vichakshua. Traducción. Tal como el sol, tu merced puede viajar a todas partes de los tres mundos, y como el aire puede penetrar en la región interna de todos. Por eso eres como la superalma que está dentro de todo. Por favor, busca entonces la deficiencia de que adolezco a pesar de estar absorto en la trascendencia bajo votos y regulaciones disciplinarias. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La comprensión trascendental, las actividades piadosas, la adoración de las deidades, la caridad, la misericordia, la no violencia y el estudio de las escrituras bajo estrictas regulaciones disciplinarias siempre son cosas provechosas. Texto 8. Sri Narada Uvacha Vavathanudita Prayam Yasho Bhagavato Malam Yenai Vasau Natusheta Manietat Darshanam Kilam. Traducción. Sri Narada dijo: tú no has difundido de hecho las sublimes e inmaculadas glorias de la personalidad de Dios.
Aquella filosofía que no satisface los trascendentales sentidos del Señor se considera que carece de valor. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La relación eterna de un alma individual con el alma suprema, la personalidad de Dios, es por constitución la de ser la servidora eterna del amo eterno. El Señor se ha expandido en forma de los seres vivientes a fin de aceptar un amoroso servicio que ellos le presten. Y sólo eso puede satisfacer tanto al Señor como a los seres vivientes. Vyasadeva, erudito como es, ha completado muchas expansiones de las escrituras védicas, finalizando con la filosofía Vedanta, pero ninguna de ellas se ha escrito en glorificación directa a la personalidad de Dios. Las áridas especulaciones filosóficas, incluso acerca del trascendental tema del absoluto, tienen muy poca atracción si no tratan directamente de la glorificación del Señor. La personalidad de Dios es la última palabra en comprensión trascendental. El absoluto que se llega a comprender como el Brahman impersonal o la superalma localizada Paramatma produce menos bienaventuranza trascendental que la comprensión máxima, la comprensión de sus glorias como la persona suprema. El propio Vyasadeva es el recopilador del Vedanta Darshana. Sin embargo, a pesar de ser el autor, está preocupado. Entonces, ¿qué clase de bienaventuranza trascendental pueden obtener los lectores y oyentes del Vedanta que Vyasadeva, el autor, no explique directamente? Aquí surge la necesidad de que el mismo autor explique el Vedanta Sutra en la forma del Srimad Bhagavatam. Texto 9. Yata dharma dayas charta muni varya nur kittita natata vasudevasya mahi anuvarnita. Traducción. Aunque tú, gran sabio, has descrito muy ampliamente los 4 principios que comienzan con las acciones religiosas, nos has descrito las glorias de Vasudeva, la personalidad suprema. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sri Narada da sin dilación el diagnóstico inmediato. La causa fundamental del desánimo de Vyasadeva la constituía el hecho de haber evitado deliberadamente la glorificación del Señor en sus diversas ediciones de los Puranas. Desde luego que, como es natural, él ha dado descripciones de las glorias del Señor Shri Krishna, pero no tantas como las que les ha dado a la religiosidad, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la salvación. Estas 4 cosas son muy inferiores a la actividad de ocuparse en el servicio devocional del Señor. Shri Vyasadeva, como el erudito autorizado que era, conocía muy bien esa diferencia. Y aún así, en vez de darle importancia al mejor tipo de ocupación, es decir, al servicio devocional del Señor, había empleado su valioso tiempo de una manera más o menos inadecuada, y por eso estaba abatido. Esto indica claramente que nadie puede sentirse complacido de una manera sustancial si no se dedica al servicio devocional del Señor. Ese hecho se menciona claramente en el Bhagavad Gita. Después de la liberación, que es el último factor en la línea de la ejecución de la religiosidad, etc., uno se dedica al servicio devocional puro. Eso se denomina la etapa de la autorrealización o la etapa Brahmabhuta. Después de alcanzar esa etapa Brahmabhuta, uno se siente satisfecho. Para la satisfacción apenas es el comienzo de la bienaventuranza trascendental. Uno debe progresar mediante el hecho de lograr la neutralidad y la igualdad en el mundo relativo. Y al pasar esa etapa de ecuanimidad, uno se afirma en el amoroso y trascendental servicio del Señor. Esa es la instrucción que la personalidad de Dios da en el Bhagavad Gita. Se concluye entonces que para mantener el status quo de la etapa Brahmabhuta, así como también para aumentar el grado de la comprensión trascendental, Narada le recomendó a Vyasadeva que ahora describiera ávida y reiteradamente el sendero del servicio devocional. Eso lo curaría de su aflicción. Texto 10. Nayat vachas chitra padam harer yasho shagat bhavritam pragrinita karhichit tat vayasam tirtam ushanti manasa
Nayatra Hamsa Niramanti Ushik Shayaha. Traducción. Las personas santas consideran que aquellas palabras que no describen las glorias del Señor, que es el único que puede santificar la atmósfera del universo entero, son como un lugar de peregrinaje para cuervos. Puesto que las personas completamente perfectas son habitantes de la morada trascendental, no encuentran allí ningún placer. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los cuervos y los cisnes no son pájaros del mismo plumaje debido a sus diferentes actitudes mentales. Se dice que los trabajadores fructivos se asemejan a los cuervos, mientras que las personas santas y completamente perfectas se asemejan a los cisnes. Los cuervos sienten placer en un lugar donde se arroja basura, tal como los apasionados trabajadores fructivos encuentran placer en el vino, las mujeres y los sitios destinados a la complacencia burda de los sentidos. Los cisnes no encuentran placer en los lugares en que los cuervos se reúnen para sus conferencias y asambleas. Por el contrario, a los cisnes se les ve en la atmósfera de belleza escénica natural, en que hay transparentes estanques de agua, hermosamente decorados con tallos de flores de loto, de una variedad de colores de belleza natural. Esa es la diferencia entre las dos clases de aves. La naturaleza ha influenciado a las diferentes especies de vida con diferentes mentalidades, y no es posible clasificarlas a todas en una misma categoría. De igual modo, hay diferentes clases de literatura para diferentes tipos de hombres de diferentes mentalidades. La mayoría de las veces, la literatura del mercado que atrae a los hombres de la categoría de los cuervos es la literatura que contiene los rechazados remanentes de los temas sensuales. Por lo general, esas obras se conocen como conversaciones mundanas relacionadas con el cuerpo burdo y la mente sutil. Toda esa literatura está llena de temas descritos en lenguaje florido, plagado de símiles y arreglos metafóricos mundanos. Mas a pesar de todo eso, no glorifica al Señor. Semejante poesía y prosa, sea cual fuere su tema, se considera adorno para un cuerpo muerto. Los hombres adelantados espiritualmente y que se asemejan a los cisnes no encuentran placer en esa literatura muerta, la cual es fuente de placer para hombres que están muertos espiritualmente. Esa literatura influenciada por las modalidades de la pasión y la ignorancia, distribuida con diferentes rótulos, pero difícilmente puede aliviar el anhelo espiritual del ser humano, y por eso los hombres que son como cisnes y que están adelantados espiritualmente no tienen nada que ver con ella. Esos hombres adelantados espiritualmente reciben también el nombre de Manasa, debido a que siempre siguen la pauta del servicio trascendental y voluntario que se le presta al Señor en el plano espiritual. Esto prohíbe totalmente las actividades fructivas para la grasa satisfacción corporal de los sentidos o la especulación sutil de la mente material y egoísta. Los literatos sociales, los científicos, los poetas mundanos, los filósofos teóricos y los políticos que están completamente absortos en el avance material del placer de los sentidos son todos títeres de la energía material. Ellos encuentran placer en un lugar en donde se arrojan los temas desechados. Según Swami Sridhara, ese es el placer de los cazadores de prostitutas. Pero los Paramahamsas, quienes han captado la esencia de las actividades humanas, disfrutan de la literatura que describe las glorias del Señor. Texto 11. Tad Bhak Visargo Shanataga Viplavo Yasmin Pratishlokam Avada Bhati Api Namani Anastasia Yashon Hitaniyat Shimbanti Gayanti Grinanti Sadavaha. Traducción. Por otro lado, aquella literatura que está colmada de descripciones acerca de las glorias trascendentales, del nombre, la fama, las formas, los pasatiempos, etc. del ilimitado Señor Supremo, es una creación diferente, llena de palabras trascendentales destinadas a ocasionar una revolución en las vidas impias de la mal dirigida civilización de este mundo. Esa clase de obras literarias trascendentales, aunque están compuestas de una manera imperfecta, las oyen, las cantan y las aceptan los hombres purificados que son completamente honestos.
significado dado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Es una habilidad de los grandes pensadores tomar lo mejor incluso de entre lo peor. Se dice que el hombre inteligente debe recoger néctar aún de una porción de veneno. Debe aceptar oro aunque provenga de un lugar inmundo. Debe aceptar por esposa a una mujer buena y capaz aunque descienda de una familia desconocida. Y debe aceptar una buena lección aunque la reciba de un hombre o de un profesor que provenga de la clase de los intocables. Esas son algunas de las instrucciones de ética para todo el mundo en todo lugar sin excepción. Pero un santo se encuentra muy por encima del nivel de un hombre ordinario. Él siempre está absorto en glorificar al Señor Supremo, debido a que mediante la difusión de los santos nombres y la santa fama del Señor Supremo, la contaminada atmósfera del mundo cambiará, y como resultado de divulgar obras literarias trascendentales, tales como el Srimad Bhagavatam, la gente se volverá sensata en sus transacciones. Mientras preparamos este comentario acerca de este verso en particular del Srimad Bhagavatam, tenemos una crisis ante nosotros. China, nuestro vecino amigo, ha atacado la frontera de la India con un espíritu militarista. Nosotros no tenemos ningún interés en el campo de la política, mas sin embargo vemos que China y la India existían anteriormente y ambas convivieron en paz durante siglos sin resentimientos. La razón de ello es que en esos días vivían en una atmósfera de conciencia de Dios y cada país de la superficie del mundo sentía temor de Dios. La gente era sencilla y de corazón puro y no había necesidad de la diplomacia política. No hay ninguna razón para que los dos países, China y la India, riñan por una tierra que no es muy adecuada para habitar, e indudablemente no hay ninguna razón para pelear por ese asunto. Pero debido a la era de la riña, Kali, de la cual ya hemos hablado, siempre hay una posibilidad de reñir ante la más ligera provocación. Esto no se debe al asunto en cuestión, sino a la contaminada atmósfera de esta era. Sistemáticamente un sector de la gente hace propaganda para detener la glorificación del nombre y la fama del Señor Supremo. En consecuencia existe una gran necesidad de diseminar el mensaje del Srimad Bhagavatam por todas partes del mundo. Es deber de todo hindú responsable difundir el trascendental mensaje del Srimad Bhagavatam por el mundo entero, para hacerles el máximo bien a todos, así como, además, hacer que en el mundo haya la paz deseada. La India ha fallado en el cumplimiento de su deber. Al hacer caso omiso de esa tarea de tanta responsabilidad, y debido a eso hay tanta riña y tantos problemas en el mundo entero. Nosotros confiamos en que si tan solo los dirigentes del mundo reciben el trascendental mensaje del Srimad Bhagavatam, sin duda que habrá un cambio de sentimientos y naturalmente la generalidad de la gente seguirá a dichos líderes. La generalidad de las masas son herramientas en manos de los modernos políticos y líderes de la gente. Si tan solo ocurre un cambio de sentimientos en los líderes, habrá indudablemente un cambio radical en la atmósfera del mundo. Nosotros sabemos que nuestro honesto intento de presentar esta gran obra literaria, que lleva mensajes trascendentales para revivir la conciencia de Dios de la gente en general y reespiritualiza la atmósfera del mundo, está plagado de muchas dificultades. Nuestra presentación de esta materia en el lenguaje adecuado, especialmente en un idioma extranjero, sin duda será imperfecta, y habrá muchísimas discrepancias literarias a pesar de nuestro honesto esfuerzo de presentarlo de la manera apropiada. Pero estamos seguros de que, pese a todas nuestras faltas en relación con esto, la seriedad del tema se tomará en consideración y los líderes de la sociedad aún así lo aceptarán por ser un intento honesto de glorificar al Todopoderoso Dios. Cuando en una casa hay un incendio, los residentes de la misma salen a buscar ayuda en los vecinos, quienes puede que sean extranjeros y sin embargo aún sin conocer su idioma, las víctimas del incendio logran expresarse y los vecinos comprenden la necesidad aún a pesar de que no se haya expresado en la misma lengua. El mismo espíritu de colaboración se necesita para difundir este trascendental mensaje del Srimad Bhagavatam a través de toda la contaminada atmósfera del mundo. Al fin y al cabo es una ciencia técnica de valores espirituales,
y por consiguiente estamos interesados en las técnicas y no en el lenguaje. Si la gente del mundo entiende las técnicas de esta gran obra literaria, se logrará el éxito. Cuando en todas partes del mundo la gente en general está realizando demasiadas actividades materialistas, no hay nada asombroso en el hecho de que una persona o una nación ataque a otra persona o nación ante la más ligera provocación. Esa es la regla de esta era de cal o riña. La atmósfera ya está contaminada con toda clase de corrupciones y todo el mundo lo sabe muy bien. Existe muchísima literatura poco recomendable, llena de ideas materialistas para la complacencia de los sentidos. En muchos países existen organismos nombrados por el Estado para detectar y censurar literatura obscena. Eso significa que ni el gobierno ni los líderes responsables de la gente quieren esa clase de literatura, mas aún así se encuentran en el mercado porque la gente la quiere para la complacencia de los sentidos. La generalidad de la gente quiere leer, ese es un instinto natural, pero debido a que su mente está muy contaminada, quiere esa clase de literatura. Bajo tales circunstancias, literatura trascendental, tal como el Srimad Bhagavatam, no solo disminuirá las actividades de la corrupta mente de la gente en general, sino que además les suministrará alimento al anhelo que ellos tienen de leer alguna literatura interesante. Al principio puede que no les guste, pero aquel que sufre de ictericia es reacio a comer azúcar cande, pero debemos saber que el azúcar cande es el único remedio para la ictericia. De igual modo, hágase propaganda sistemática para popularizar la lectura del Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, lo cual actuará como azúcar cande para la condición de ictericia, que es la complacencia de los sentidos. Cuando a los hombres les guste esta literatura, toda la demás literatura a la cual está administrando veneno a la sociedad cesará entonces automáticamente. Por lo tanto, estamos seguros de que pese a que ahora el Srimad Bhagavatam se está presentando con tantas fallas, todos los miembros de la sociedad humana le darán la bienvenida, pues está recomendada por Shri Vyasadeva Narada, quien muy bondadosamente ha aparecido en este capítulo. Texto 12. Naish karmyan api achuta bhava varshitam nashobate gyanam alam niranchanam utapuna shashvat avadram ishvare nacharpitan karmayat api akaranam. Traducción. El conocimiento acerca de la autorrealización, aunque esté libre de toda atracción material, no se ve bien si está desprovisto de un concepto acerca del infalible Dios. ¿De qué sirven entonces las actividades fructivas, que naturalmente son dolorosas desde el mismo comienzo y transitorias por naturaleza, si no se utilizan para el servicio devocional del Señor? Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Como se mencionó anteriormente, no solo se condena la literatura ordinaria desprovista de la glorificación trascendental del Señor, sino también las escrituras védicas y la especulación acerca del tema del Brahman impersonal cuando están desprovistas de servicio devocional. Si la especulación acerca del Brahman impersonal se condena por las razones antedichas, entonces ni hablar del trabajo fructivo ordinario, que no tiene por finalidad cumplir con el objetivo del servicio devocional. Ese conocimiento especulativo y ese trabajo fructivo no pueden llevarlo a uno a la meta de la perfección. El trabajo fructivo, que es a lo que está dedicada casi toda la gente, siempre es doloroso, bien sea al comienzo o al final. Dicho trabajo puede ser fructífero únicamente cuando se le subordina al servicio devocional del Señor. También en el Bhagavad Gita se confirma que el resultado de ese trabajo fructivo puede ofrecerse para el servicio del Señor, pues de lo contrario lleva al cautiverio material. El genuino disfrutador del trabajo fructivo es la personalidad de Dios, y en consecuencia cuando dicho trabajo se emplea en la complacencia de los sentidos de los seres vivientes, se convierte en una aguda fuente de problemas. Texto 13. Ato maha vaga bhavan amogadrik suchishrava satya rato dritavratha urukramasya khilabanda muktaye samadhina nushmarat tad vichestitam. Traducción. Oh Vyasadeva, tu visión es completamente perfecta, tu buena fama es inmaculada, tú eres firme en los votos y te apartarás de la verdad.
no te apartas de la verdad. Y por eso, en estado de trance, puedes pensar en los pasatiempos del Señor, para que la gente en general se libere de todo cautiverio material. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Instintivamente a la generalidad de la gente le gusta la literatura. Ellos quieren oír y leer algo que las autoridades digan acerca de los desconocidos, pero su gusto es explotado por un desdichado material de lectura que está lleno de temas para la satisfacción de los sentidos materiales. Esa clase de literatura contiene diferentes clases de poemas mundanos y especulaciones filosóficas, más o menos bajo la influencia de Maya, que terminan en la complacencia de los sentidos. Esa literatura, aunque es inútil en toda la extensión de la palabra, es decorada de diversas maneras para atraer la atención de los hombres poco inteligentes. De ese modo, las entidades vivientes atraídas se enredan cada vez más en el cautiverio material, sin esperanza de liberarse por miles y miles de generaciones. Sri Narada Rishi, siendo el mejor de los Vaishnavas, siente compasión por estas desafortunadas víctimas de una literatura inútil, y por ello le aconseja a Sri Vyasadeva que componga literatura trascendental, la cual no solo es atractiva, sino que además puede de hecho liberar de todas las clases de cautiverio. Srila Vyasadeva o sus representantes son idóneos, pues han sido claramente preparados para ver las cosas en su verdadera perspectiva. Srila Vyasadeva y sus representantes son de pensamiento puro debido a su iluminación espiritual. Están fijos en sus votos debido a su servicio devocional y están dedicados a liberar a las almas caídas que se están pudriendo en las actividades materiales. Las almas caídas están muy ansiosas de recibir informaciones novedosas todos los días, y los trascendentalistas como Vyasadeva o Narada pueden proporcionarle a la generalidad de esa gente ansiosa una ilimitada cantidad de noticias del mundo espiritual. En el Bhagavad Gita se dice que el mundo material es solo una parte de toda la creación y que esta tierra es solo un fragmento de todo el mundo material. Hay miles y miles de literatos por todas partes del mundo, y ellos han creado muchísimos miles de obras literarias para proveerle de información a la gente general durante miles y miles de años. Desafortunadamente, ninguna de ellas ha traído paz y tranquilidad a la tierra. Eso se debe a que en esas obras existe un vacío espiritual. Por consiguiente, a la humanidad que sufre se le recomienda específicamente las escrituras védicas, y en especial el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, para provocar el deseado efecto de liberarla de los tormentos de la civilización material, la cual se está comiendo la parte vital de la energía humana. El Bhagavad Gita es el mensaje que el propio Señor habló y que fue anotado por Vyasadeva, y el Srimad Bhagavatam es la narración trascendental de las actividades del mismo Señor Krishna, que es lo único que puede satisfacer los anhelantes deseos del ser viviente de lograr la paz eterna y de lograr liberarse eternamente de los sufrimientos. En consecuencia, el Srimad Bhagavatam tiene por finalidad que todos los seres vivientes de todas las partes del universo logren liberarse por completo de toda clase de cautiverios materiales. Esa clase de narraciones trascendentales de los pasatiempos del Señor únicamente pueden describir las almas liberadas tales como Vyasadeva y sus representantes genuinos, que están completamente sumergidos en el amoroso servicio trascendental del Señor. Solo a esa clase de devotos se le manifiestan automáticamente los pasatiempos del Señor y la naturaleza trascendental de ellos a fuerza de servicio devocional. Nadie más puede conocer ni describir los actos del Señor, aunque se especula acerca del tema durante muchísimos años. Las descripciones del Bhagavatam son tan precisas y exactas que todo lo que se predijo en esta gran obra hace unos 5000 años está ocurriendo ahora tal cual. Por tanto, la visión del autor abarca el pasado, el presente y el futuro. Esa clase de personas liberadas, tales como Vyasadeva, no solo son perfectas en virtud del poder de su visión y sabiduría, sino que también son perfectas en la manera de oír, pensar, sentir y en todas las demás actividades de los sentidos. Una persona liberada posee sentidos perfectos, y solo con sentidos perfectos puede uno servir al propietario de los sentidos Rishikesha, Shri Krishna, la personalidad de Dios. Luego el Srimad Bhagavatam es la descripción perfecta que da la sumamente perfecta personalidad de Dios. Ha hecho la supremamente perfecta personalidad Srila Vyasadeva, el recopilador de los Vedas. Texto 14. Tato ñata kinchana yat vivakshata
Pritak drishastat krita rupa namabihi nakarhijit kwapi chadushitamatir laveta vatahata naur ivashpadam. Traducción. Todo lo que quieras describir que sea de una visión que sea parte del Señor simplemente reacciona con diferentes formas, nombres y resultados, de manera de agitar la mente, tal como el viento agita un bote que no tiene un lugar donde apoyarse. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Shri Vyasadeva es el editor de todas las clases de escrituras védicas y por eso él ha descrito la comprensión trascendental de diferentes maneras, a saber mediante las actividades frutivas, el conocimiento especulativo, el poder místico y el servicio devocional. Además de eso, en sus diversos Puranas, él ha recomendado la adoración de muchísimos semidioses con diferentes formas y nombres. El resultado de ello es que la generalidad de la gente está intrigada en cuanto a cómo fijar la mente en el servicio del Señor. Ellos siempre están preocupados por encontrar el verdadero sendero de la autorrealización. Srila Naradadeva está recalculando ese defecto en particular de las escrituras védicas recopiladas por Vyasadeva y en consecuencia está tratando de enfatizar que todo debe describirse en relación con el Señor Supremo y nadie más. En efecto, nada existe con excepción del Señor. El Señor se manifiesta en diferentes expansiones. Él es la raíz de todo el árbol. Él es el estómago de todo el cuerpo. Verter agua en la raíz es el proceso correcto para regar el árbol, de la misma manera en que alimentar el estómago le suministrará energía a todas las partes del cuerpo. De manera que Srila Vyasadeva no debió haber recopilado ningún otro Purana más que el Bhagavata Purana, debido a que apartarse de ello ligeramente puede crear estragos en la autorrealización. Si una ligera desviación puede crear un estrago tal, entonces ni hablar de la deliberada expansión de las ideas que están separadas de la verdad absoluta y la personalidad de Dios. La parte más defectuosa de la adoración de los semidioses consiste en que crea una concepción definida de panteísmo, lo cual termina desastrosamente en muchas sectas religiosas que van en detrimento del progreso de los principios del Bhagavatam. Y estos últimos son los únicos que pueden proporcionar la dirección precisa para la autorrealización en una relación eterna con la personalidad de Dios, por medio del servicio devocional con amor trascendental. El ejemplo del bote que es perturbado por un torbellino es idóneo a este respecto. La desviada mente del panteísta nunca puede llegar a la perfección de la autorrealización debido a la perturbada condición de la selección del objeto. Texto 15. Yusitam dharma krite nushataha swabhava raktasya maham vyatikrama yat vyakyato dharma ititarastito namanyate tasya nivaranam janaha. Traducción. La gente en general tiene la inclinación natural a disfrutar, y tú la has animado a eso en nombre de la religión. En verdad esto se condena y es muy irrazonable. Debido a que ellos se guían por tus instrucciones, aceptarán esas actividades en nombre de la religión y poco les importarán las prohibiciones. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La recopilación de Srila Vyasadeva hizo de las diferentes escrituras védicas sobre la base de las ejecuciones reguladas de actividades fructivas, tal como se describen en el Mahabharata y otras escrituras, es aquí condenada por Srila Narada. Los seres humanos, debido a su larga asociación con lo material vida tras vida, tienen como resultado de la práctica una inclinación natural a esforzarse por enseñorearse de la energía material. Ello no tiene ningún sentido de la responsabilidad de la vida humana. Esta forma humana de vida constituye una oportunidad de salirse de las garras de la materia ilusoria. Los Vedas están hechos para ir de vuelta a Dios, de vuelta al hogar. El girar en el ciclo de la transmigración en una serie de vidas que ascienden a un total de 8.400.000 constituye una vida prisionera para las condenadas almas condicionadas. La forma humana de vida constituye una oportunidad de salirse de esa vida de cautiverio y como tal la única ocupación del ser humano es la de restablecer su perdida relación con Dios. Bajo tales circunstancias uno nunca debe ser animado a hacer un plan para el disfrute
de los sentidos en nombre de las funciones religiosas. Semejante desviación de la energía humana tiene como resultado una civilización desencaminada. Srila Vyasadeva es la autoridad de las explicaciones védicas del Mahabharata, etc., y su acción de fomentar el disfrute de los sentidos de una forma u otra es una gran barrera para el avance espiritual, debido a que la gente general no va a acceder a renunciar a las actividades materiales que la mantienen en el cautiverio material. Durante una cierta etapa de la religión, en la que esa clase de actividades materiales en nombre de la religión, como el sacrificio de animales en nombre de Jaya, se estaba realizando de una manera muy desenfrenada, el Señor se encarnó como Buda y censuró la autoridad de los Vedas, a fin de detener el sacrificio animal realizado en nombre de la religión. Narada previó esto y por consiguiente condenó esas escrituras. La gente que come carne aún continúa realizando el sacrificio de los animales ante algún semidios o semidiosa en nombre de la religión, debido a que en algunas de las escrituras védicas se recomienda esa clase de sacrificios regulados con la finalidad de desalentar el comer carne. Pero gradualmente el propósito de esa clase de actividades religiosas se olvida y el matadero se vuelve resaltante. Esto se debe a que los necios hombres materialistas no se preocupan por escuchar a aquellos que verdaderamente están en la posición de poder explicar los ritos védicos. En los Vedas se dice claramente que la perfección de la vida nunca habrá de alcanzarse ni mediante un voluminoso trabajo, ni mediante la acumulación de riquezas, y ni siquiera por el hecho de aumentar la población. La perfección se alcanza únicamente mediante la renunciación. Los hombres materialistas no se preocupan por escuchar esas disposiciones. Según ellos, la supuesta orden de vida de renuncia está hecha para aquellos que no pueden ganarse la vida debido a algunos defectos corporales o personas que no han podido lograr la prosperidad en la vida familiar. Desde luego que en historias como el Mahabharata hay temas acerca de asuntos trascendentales junto con los temas materiales. El Bhagavad Gita se encuentra en el Mahabharata. Todo el propósito del Mahabharata culmina en las instrucciones finales del Bhagavad Gita, en las que se indica que uno debe renunciar a todas las demás ocupaciones y dedicarse exclusiva y completamente a entregarse a los pies del loto del Señor Shri Krishna. Pero los hombres con tendencias materialistas están muy atraídos por la política, la economía y las actividades filantrópicas que se mencionan en el Mahabharata que por el tema principal, es decir, el Bhagavad Gita. Ese espíritu transigente de Vyasadeva es directamente condenado por Narada, quien le aconseja pregonar directamente que la necesidad primordial de la vida humana consiste en comprender la relación eterna que tenemos con el Señor y en consecuencia entregarnos a Él sin demora. Un enfermo que sufre de un tipo particular de dolencia casi siempre tiene la tendencia a aceptar comestibles que le están prohibidos. El médico experto no hace ninguna clase de pactos con el paciente, permitiéndole que coma un poco de lo que no debe ingerir en absoluto. En el Bhagavad Gita también se dice que no se debe hacer que un hombre apegado al trabajo fructivo desista de su ocupación, pero gradualmente él puede ser elevado a la posición de la autorrealización. Esto puede aplicársele a veces a aquellos que solo son áridos filósofos empíricos que carecen de comprensión espiritual. Mas aquellos que se encuentran en la línea devocional no necesita que siempre se les aconseje de esa manera. Texto 16. Vichakshano syarhati veditum vivor ananta parasya nivrittita sukam pravartha manasya gunair anant manas tato bhavan darshaya chestitam vivo. Traducción. El Señor Supremo es ilimitado. Solo una personalidad muy experta, retirada de las actividades de la felicidad material, merece entender este conocimiento acerca de los valores espirituales. Por consiguiente, aquellos que no están tan bien situados debido al apego material, tu merced les debe mostrar el proceso de la comprensión trascendental a través de las descripciones de las actividades trascendentales del Señor Supremo. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La ciencia teológica es una materia difícil, especialmente cuando trata de la naturaleza trascendental de Dios. No es un asunto que puedan comprender aquellas personas que están muy apegadas a las actividades materiales. Únicamente los muy expertos que están prácticamente retirados de las actividades materiales en virtud del cultivo del conocimiento espiritual pueden ser admitidos en el estudio de esta gran ciencia.
En el Bhagavad Gita se dice claramente que de muchos cientos y miles de hombres, apenas una persona merece entrar en el plano de la comprensión trascendental, y de muchos miles de esa clase de personas iluminadas con lo trascendental, únicamente unas cuantas pueden entender la ciencia teológica que trata específicamente de Dios como persona. Por eso Narada le aconseja a Shri Vyasadeva que describa la ciencia de Dios directamente mediante el relato de sus actividades trascendentales. El propio Vyasadeva es una persona experta en esa ciencia y está desapegado del disfrute material. Luego, él es la persona indicada para describirla y Shukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, es la persona indicada para recibirla. El Srimad Bhagavatam es la ciencia teológica máxima y por ende puede actuar en los profanos como dosis de medicina. Puesto que contienen las actividades trascendentales del Señor, no hay diferencia entre el Señor y la obra literaria. La obra literaria es la verdadera encarnación literaria del Señor, así que los profanos pueden oír la narración de las actividades del Señor. De esa manera pueden asociarse con el Señor y con ello purificarse gradualmente de las enfermedades materiales. Y los devotos expertos pueden descubrir nuevos medios y formas de convertir a los no devotos en función del tiempo y las circunstancias particulares. El servicio devocional es una actividad dinámica y los devotos expertos pueden buscar medios adecuados para inyectarlo en los lerdos cerebros de la población materialista. Esa clase de actividades trascendentales que los devotos realizan para el servicio del Señor puede introducir un nuevo orden de vida en la necia sociedad de los hombres materialistas. El señor Shri Chaitanya Mahaprabhu y sus seguidores inmediatos exhibieron una destreza experta en este respecto. Con seguir el mismo método, uno puede poner orden entre los hombres materialistas de esta era de riña, en aras de la vida pacífica y la iluminación trascendental. Texto 17. Tuactua su dharman charanam bujam harer, vajam apakrot tapatet tato yadi, yatra qua babadram abud amushakim, kovarta apto vashatam swadharmata. Traducción. Aquel que ha renunciado a sus ocupaciones materiales para dedicarse al servicio devocional del Señor, puede que a veces caiga mientras se encuentra en una etapa inmadura, mas sin embargo no existe el peligro de que fracase. Por otra parte, un no devoto, aunque esté completamente dedicado a los deberes propios de su ocupación, no gana nada. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En lo que respecta a los deberes de la humanidad, existen infinidad de ellos. Cada hombre tiene deberes obligatorios no solo con sus padres, familiares, sociedad, país, la humanidad, otros seres vivientes, los semidioses, etc., sino también para los grandes filósofos, poetas, científicos, etc. En las Escrituras se estipula que uno renuncia a todos esos deberes y se entrega al servicio del Señor, de manera que si uno así lo hace y logra el éxito en el desempeño del servicio devocional que se le presta al Señor, ello es muy bueno. Pero a veces ocurre que uno no se entrega al servicio del Señor movido por algún sentimiento temporal y a la larga, debido a muchísimas otras razones, cae de la senda del servicio como resultado de alguna asociación poco recomendable. Hay muchísimos ejemplos de esto en las literaturas. Bharata Maharaj se vio obligado a nacer como siervo, debido a su íntimo apego a un siervo. Al morir pensó en ese siervo y por eso en el siguiente nacimiento se volvió un siervo, aunque no olvidó el incidente de su nacimiento anterior. De manera similar, Chitraketu también cayó debido a las ofensas que cometió a los pies de Shiva. Pero a pesar de todo eso, aquí se le da la mayor importancia al hecho de entregarse a los pies del loto del Señor, aun a pesar de que haya alguna posibilidad de caer, pues pese a que uno caiga de la senda de los deberes prescritos del servicio devocional, nunca se olvidará de los pies del loto del Señor. Una vez que uno se dedica al servicio devocional del Señor, continúa una pequeña cantidad de servicio devocional. Una vez que uno se dedica al servicio devocional del Señor, continúa dicho servicio en cualquier circunstancia. En el Bhagavad Gita se dice que incluso una pequeña cantidad de servicio devocional puede salvarlo a uno de la posición más peligrosa de todas. Existen muchos ejemplos de esto en la literatura. Ayamila es uno de ellos.
En los primeros años de su vida, Yamila era un devoto, pero en su juventud cayó. Aún así, al final, el Señor lo salvó. Texto 18. Tasyaiva heto prayate ta kovido nalavyate yat brahmatan upari ataha talavyate dukhavat anyata sukam kalena sarvatra gavira ramjasa. Traducción. Las personas que verdaderamente son inteligentes y tienen inclinaciones filosóficas deben esforzarse únicamente por ese significativo fin que no puede obtenerse ni siquiera haciendo un recorrido desde el planeta más elevado de todos, Brahmaloka, hasta el planeta más bajo, Patala. En lo que se refiere a la felicidad que se obtiene del disfrute de los sentidos, esta puede obtenerse automáticamente en el transcurso del tiempo, de la misma manera en que en el transcurso del tiempo obtenemos sufrimientos aunque no los deseemos. Significado dado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En todas partes, todos los hombres están tratando de obtener, por medio de diversos esfuerzos, la mayor cantidad posible de disfrute de los sentidos. Algunos de ellos se dedican al comercio, la industria, al desarrollo económico, la supremacía política, etc. Y otros se dedican al trabajo fructivo, para llegar a ser felices en la siguiente vida mediante el hecho de lograr ir a los planetas superiores. Se dice que en la luna los habitantes son aptos para un mayor disfrute de los sentidos por el hecho de beber somarrasa, y también se dice que mediante una buena labor caritativa se llega a Pitriloka. Así que hay diversos programas de disfrute de los sentidos, bien sea durante esta vida o en la vida que hay después de la muerte. Algunas personas están tratando de llegar a la luna u otros planetas mediante algún recurso mecánico, pues están muy ansiosas de entrar en esos planetas sin tener que realizar una buena labor. Pero ello no habrá de ocurrir. Por ley del Supremo, los diferentes lugares están hechos para diferentes categorías de seres vivientes, conforme al trabajo que éstos hayan ejecutado. Únicamente en virtud de un buen trabajo, tal como se prescribe en las Escrituras, puede uno nacer en una buena familia, tener opulencia, buena educación y buenos rasgos corporales. Vemos también que incluso en esta vida uno obtiene una buena educación o dinero como resultado de un trabajo bueno. De no ser así, no ocurriría que dos personas nacidas en el mismo lugar y al mismo tiempo se vieran colocadas de una manera diferente conforme a su trabajo anterior. Pero todas esas posiciones materiales son temporales. Las posiciones que se tienen en el muy elevado Brahmaloka y en el muy bajo Patala también están sujetas a cambio conforme al trabajo de uno. La persona con inclinaciones filosóficas no debe dejarse tentar por esas posiciones variables. Más bien debe tratar de adoptar la vida permanente de bienaventuranza y conocimiento en la que no se vea forzado a volver de nuevo al desolador mundo material, ya sea en este planeta o en el otro. Los sufrimientos y la felicidad mixta son dos aspectos de la vida material y se obtienen en Brahmaloka y también en otros lokas. Se obtienen en la vida de los semidioses y también en la vida de los perros y los cerdos. Los sufrimientos y la felicidad mixta de todos los seres vivientes solo son de diferentes grados y calidad, pero nadie está libre de los sufrimientos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Asimismo, todo el mundo tiene también una felicidad predestinada. Nadie puede obtener más ni menos de esas cosas simplemente mediante esfuerzos personales, incluso si se obtuvieren, pueden volverse a perder. Por consiguiente, uno no debe desperdiciar el tiempo en esas cosas insustanciales. Uno solo debe esforzarse por ir de vuelta a Dios. Ese debe ser la misión de la vida de todos. Texto 19. Naval Jano Yatu Hatam Chara Navrajem Mukunda Sevi Anyavat Anga Samshrithin Smaram Mukundangri Upaguhanam Punar Vihatum Ichem Narasagraho Chanaha. Mi querido Vyasa, aun a pesar de que un devoto del Señor Krishna a veces caiga de una forma u otra, indudablemente no experimenta la existencia material como los demás, los trabajadores furtivos, etc. Porque una persona que se ha deleitado una vez con el sabor de los pies del loto del Señor no puede sino recordar esta éxtasis una y otra vez. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Un devoto del Señor automáticamente pierde interés en el encanto de la existencia material debido a que él es Rasagraha, o alguien que ha probado la dulzura de los pies de loto del Señor Krishna. Existe sin duda muchos casos en que devotos del Señor han caído a causa de una mala asociación, tal como los trabajadores furtivos que están siempre propensos a degradarse. Pero aunque el devoto caiga, nunca ha de ser considerado igual que un caído karmi. El karmi sufre el resultado de sus propias reacciones furtivas, mientras que el devoto es reformado por medio de un castigo que el propio Señor dirige. Los sufrimientos de un huérfano y los sufrimientos del querido hijo de un rey no son exactamente iguales. El huérfano es verdaderamente pobre porque no tiene a nadie que cuide de él, pero el hijo querido de un hombre rico, aunque parezca estar en el mismo nivel que el huérfano, se halla siempre bajo la vigilancia de su apto padre. Un devoto del Señor, debido a la asociación equivocada, a veces imita a los trabajadores furtivos. Los trabajadores furtivos quieren enseñorearse del mundo material y de la misma manera un devoto neófito piensa tontamente en acumular algún poder material a cambio del servicio devocional. A veces el propio Señor pone en dificultades a esos devotos necios. Como un favor especial puede que Él les quite todas las cosas materiales. Mediante una acción tal, el confundido devoto es abandonado por todos los amigos y familiares y en consecuencia recobra de nuevo su buen juicio por la misericordia del Señor y es encaminado correctamente en la ejecución de su servicio devocional. En el Bhagavad Gita se dice también que esos devotos caídos reciben la oportunidad de nacer en una familia de brahmanas altamente capacitados o en una familia de ricos mercaderes. Un devoto que está en una posición de esta índole no es tan afortunado como aquel que es castigado por el Señor y puesto en una posición de aparente desamparo. El devoto que queda desamparado por la voluntad del Señor es más afortunado que aquellos que nacen en buenas familias. Los devotos caídos que nacen en una buena familia puede que olviden los pies del loto del Señor, pues son poco afortunados. Pero el devoto que es puesto en una condición desoladora es más afortunado, porque regresa rápidamente a los pies del loto del Señor creyendo estar completamente desvalido. El servicio devocional puro es tan delicioso en sentido espiritual que de manera automática el devoto pierde interés en el disfrute material. Ese es el signo de la perfección en el servicio devocional progresivo. Un devoto puro recuerda continuamente los pies del loto del Señor Shri Krishna y no lo olvida a él ni por un momento, ni siquiera a cambio de toda la opulencia de los 3 mundos.